Juba Mishpaha Bejaverín, esta tarde nos concede nuestro Elohim un shiur titulado La señal de Jonás. La señal de Jonás es algo lo cual habló Yahshua. En 3 ocasiones habla de este tema, la señal de Jonás. En el Sefer Matiyach lo habla 2 veces y en el Sefer de Gilel lo vuelve a nombrar nuevamente. Vamos entonces a comprender esto. Esto es importante porque en una ocasión llama a esta señal como 3 días, 3 noches. Pero en las posteriores no nombra de ello. Vamos a ver primero Matiyach 12, 38 al 40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días, 3 noches. Pongan atención, en el corazón de la tierra. Esto es clave, esto es importante. No habló en la tumba, no habló en el sepulcro, no, o sea, dijo en el corazón de la tierra, en el centro de la tierra, por decir. Entonces, aquí habla de esta manera. Vamos al 16, 2 al 4 del mismo Matiyach. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Yoná, y dejándolo se fue. Acá ya no menciona aquellos 3 días, 3 noches. Ya no habla de esto. Vamos a Gilel 11, 16. Notemos que una de las cosas que demandaba Israel de un profeta era una señal. Para que se pudiese declarar un profeta, tenía que dar una señal. No podía presentarse uno en Israel y decir: yo soy profeta. Tenía que mostrar una señal. Porque así como Yoná fue señal, piñonándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal de Yoná. Porque así como Yoná fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Aquí estamos viendo algo diferente. No la señal, sino que ¿quién fue la señal? Yoná o Jonás. Él fue la señal, sino la señal del Naví Yoná, sino la señal del profeta Jonás. Es decir, Jonás les fue una señal. Es decir, como un testimonio, vamos a ver después qué pasa después de este anuncio. ¿Qué pasó en esta ocasión? Sí obedecieron, sí tuvieron temor, sí se arrepintieron. Que no se hubiesen arrepentido, Jonás tenían por testigo. Incluso aquí adelante dice: la reina del sur se levantará en el día del juicio con los hombres de esa generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír de la sabiduría de Eslomón. Aquí más que Eslomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en aquel día contra esta generación, porque ellos se arrepintieron. Entonces la señal en concreto fue el mismo Yoná, independientemente de los 3 días, 3 noches, y aparte algo más que vamos a ver: el corazón de la tierra, ¿sí? Ahora, en el hebraísmo, mayormente en el judaísmo, existen 4 niveles de interpretación para interpretar el Tanaj. ¿O los conoce alguno de ustedes? ¿Alguien conoce esos 4? Bueno, se los voy a decir. Son 4 maneras de poder interpretar la escritura. Si entendemos que la escritura es de interpretación propia y no privada. Propia es lo que dice aquí, eso es, no es, bueno, es que yo lo interpreto de esta manera, él lo interpreta de esta otra manera, y cada quien la interpreta como quiere entender. Y aquí en sí no aplica el
como Elohim les da a entender o como Dios les da a entender. ¿Por qué no? Porque si fuera como Dios les da a entender, lo interpretarán tal como es. ¿Sí? O sea, si realmente Elohim te revelara la escritura como es, la interpretarás tal como es. No creo que el Eterno te va a interpretar la escritura de una manera equívoca, sino te va a interpretar la escritura en su precisión. Hay una manera, una de esas 4 maneras que se llama Pesha. Pesha es la interpretación simple, es decir, vamos a abrir la escritura, Bereshit 1:1, Bereshit bara Elohim. En el principio creó Elohim, Pesha, terminación T, perdón. Esa es la manera simple, lo podemos comprender. En el principio creó Elohim. ¿Qué entendemos ahí? Pues que en el principio no está muy difícil, pero claro, hay cuestiones como estas que nos traen. Vimos que ya hay diferentes versiones acerca de esto y lo vemos también en los Naví. No se contradicen, pero dan interpretaciones distintas. Lo vimos hace un rato en el estudio. En la Jactara de esta semana dice: yo haré pacto con las bestias del campo. Vimos el mensaje de Yeshaya capítulo 11, dice: en aquel tiempo habitará el Cordero. O sea, son cosas con similitud, pero lo están expresando de manera distinta, tanto Yirmiyahu como Yeshaya, pero están hablando de lo mismo. Entonces hay otra manera que se llama Remetz o Rametz. Esa manera es un conjunto de pistas y alusiones. ¿Cómo puedo encontrar a una interpretación más plena, más certera? Con pistas. En este caso ahorita ya vimos entre las 3 y de las 3 vamos a llegar a una conclusión. Ya vimos en la primera 3 días, 3 noches, posteriormente encontramos el corazón de la tierra o el centro de la tierra, y ahora encontramos en la otra lectura, encontramos que Yoná les fue por señal. Ya tenemos 3 pensamientos, 3 pistas para llegar a comprender qué es la señal de Yoná, ¿sí? Entonces creo que hay otra que se llama Drush, que el Drush es el Midrash, y el Midrash viene a ser lo que les hablaba al principio. Distintos pensamientos, cada quien da su pensamiento, y mientras no contradiga tanto la Torah, creen que es acepto, pero bueno, en esa interpretación no me apoyo yo tanto, o no me apoyo más bien. Y hay otra interpretación que más dejo yo a un lado, que es el Sot. El Sot es lo secreto, lo místico, y así como lo oyen, como lo voy a pronunciar, lo esotérico. Es la manera. Pero entonces ya nos estamos saliendo del contexto el cual tiene el Creador. El contexto del Creador es sencillo. El que les leí al principio, el que les hablé, Pesha, literalmente como lo leemos, y el segundo, el Rametz. El buscar pistas. Nótese que Mashiach, Yahshua, siempre les decía: ¿qué dicen las escrituras? ¿Tú cómo lees? ¿Qué está escrito? A medida de la escritura vas a ir comprendiendo, intercalando, buscando pistas, o lo que le llaman también en el hebraísmo, ensartando perlas, y llegar a una conclusión de un tema, de algo que quiera uno comprender de la escritura. Claro, para un beneficio, porque si necesitamos nosotros, generación, saber qué es la señal de Yoná, cuál va a ser la señal que nos es dada, que nos dé esa importancia, porque si voy a tratar de investigar cosas que realmente no tienen nada que ver, no tiene sentido, por decirlo así, perder el tiempo. Ahora, nótense entonces, como les dije hace un momento, señal pide el pueblo. Aquí ambos estaban dando señales. Incluso Mashiach Yahshua dio tremendas señales. Hacía cosas las cuales le preguntaban: ¿con qué autoridad haces todo esto? Ahora, tiene una similitud. Si la señal del profeta Yoná, Mashiach tiene una similitud. ¿Qué? Que llevaba un mensaje de arrepentimiento. Con la diferencia que con Yoná se arrepintieron. Él le dijo: 40 días después va a ser destruida esta ciudad de Nínive, se arrepienten. Mashiach da un mensaje de arrepentimiento. Él no les habló de 40 días, pero 40 días sucede 40 años, perdón, después sucede lo que él les predijo. En el año 70 es destruida Jerusalén. Contemos los 30 que de Mashiach, desde la era común inicio, ya completamos los 70. ¿Por qué dice, bueno, 40 años? Es que no se empieza a contar de Mashiach para acá, sino desde del principio de la era común para acá. En el año 70 es destruida Jerusalén.
no hubo arrepentimiento. Hubo una señal y no se arrepintieron. Entonces ambos anunciaban destrucción, con la diferencia que no hubo un arrepentimiento. Vamos a avanzar entonces. Lucas o Gilel fue entonces él la señal a los ninivitas, lo que vimos ahorita en el 29, 30 al 32. Él es la señal. Ahora vamos a ver, 3 días, 3 noches en la Torá tienen que ser forzosamente 72 horas, 12 de cada noche, o sea, son 36 y 36 de 3 días, son 72 horas. Forzosamente en la Torá tiene que ser así. Vamos a ver qué dice Bereshit 42, 17 al 18. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día les dijo: Yose, haced esto y viví, yo temo a Elohim. Entonces vamos a comprender, si 3 días fueran 72 horas, dijo, ponerlos en la cárcel por 3 días. Y al tercer día, si ya se tuviesen que cumplir las 72 horas, entonces no diría al tercer día, sino diría al cuarto día. Porque si los encarcelaron por 3 días, por 72 horas completas, pasado las 72, ya no diría entonces al tercer día, diría entonces al cuarto día. Entonces comprendemos que podría ser que iniciase, como ahorita ya se contaron un día, ahorita va a empezar la noche, probablemente con que sean 3 días y venga la noche, esta fuera la tercera noche, la que va a empezar ahorita, ya se cumplirían las 72 horas, ¿sí? Entonces podemos comprender que con que se cumplan las 3 noches, sin que se cumplan los 3 días, solo se cumplan 2, en este caso se han de haber cumplido los 3 días, 2 noches y faltaba la tercera noche para que se cumplieran los 3 días y 3 noches, porque si no diría, entonces los puso en la cárcel por 3 días y al tercer día, quiere decir que no se cumplieron las 72 horas, sino solamente se cumplieron 2 días, 3 noches, o más bien 3 noches, 2 días, y el tercer día que se iba a completar las 72 horas, al iniciar les dio libertad. Vamos a ver otra cita, vamos a Sefer de Esther, capítulo 4, 4:16 al 5:1. Ve y reúne a todos los yaudí que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, y noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme todo lo que le mandó Esther. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey. Aquí ya vemos algo similar, y aquí sí nos aclara 3 días, día y ayunen, día y noche. Pero aquí dice que al tercer día entró. Lo correcto sería que si tienen que pasar forzosamente 72 horas, tendría que decir, entonces al cuarto día Esther entró a la casa del rey. Entonces ya comprendimos 2 ejemplos bíblicos o escriturales que no es necesario que se acontezcan las 72 horas. Como lo nombra, vamos a ver el 20:19 de Matillat, o 16:21 también. Primero 16:21 de Matillat, 16:21. Desde entonces comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales coanín y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Aquí entonces ya comprendemos que no tienen que ser forzosamente las 72 horas. Vamos igual 20:19 de Matillat. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Aquí volvemos a encontrar lo mismo, ¿no? Entonces ya con los datos que tenemos de Bereshit y de Esther, podemos concluir que no precisamente tienen que ser las 72 horas. Claro, aquí hay que poner mucha atención, porque si no podría encajarse con lo que habla la religión acerca de viernes, sábado, domingo. Ahorita lo voy a poner en un esquema para que se pueda entender esto, ¿no? Ahora, cuando habla
en el centro de la tierra, en el corazón de la tierra, necesitamos ver qué dice Yehezkel 5:5. ¿Qué será el centro de la tierra? Así ha dicho el Eterno, el Adón, esta Jerusalén, la que puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella, y a las tierras alrededor. ¿Qué es el centro de la tierra? Si notamos que Él llega, no a como lo dibujan, que una semana antes, y lo que conocen por Domingo de Ramos y todo, no llega una semana antes. Si ponemos atención, Él venía de una ciudad cercana, Él llegó primero a una ciudad cercana. Antes de salir, al llegar a esa ciudad cercana, es cuando maldice a la higuera por no hallar fruto. A la mañana siguiente, todavía estando en esa ciudad cercana, pasan y notaron, mira lo que aconteció con la higuera. Le dice Kepa, le empieza a decir, mira, tú le puedes decir a un monte, si tienes emuná, ¿no? Ahora, posteriormente, es que entra a la ciudad. Ese es cuando Oshianá, las palmas y todo ello. Posteriormente, si continuamos leyendo las Besorá o los evangelios, notamos que automáticamente le empiezan a preguntar de lo de dar el impuesto, y ello volca las mesas, y en eso le preguntan acerca de Pesaj. Recuerden que ya ministramos que él celebró un pre-Pesaj, es decir, él llegó el día 13 en el día al centro de la tierra. En la noche del 14, cuando empieza el día en la noche, el 14, él toma el pre-Pesaj, como acostumbraban rabinos en aquella ocasión, tomar un pre-Pesaj con sus discípulos y posteriormente estar el día de Pesaj con toda su familia, porque así lo marca la Torah. Si acaso juntarse con un vecino más cercano por si era mucha la comida. Entonces, vamos a comprender el día 13, el día 14, el día 15 y el 16 de Abid. Tenemos el día del día 13, porque él llegó por la mañana, o sea, tuvo su noche el día 13, el día del día 13 que llega a la ciudad, en la noche del 14, pre-Pesaj, el día del 14, antes de que empiece el 15, él ya es sacrificado. Noche del 15, día del 15. Acá tenemos igual otra noche, el 16. Si contásemos de aquí un día, 2 días, 3 días, ya están completos. El día del 13, que empieza su angustia en el centro de la tierra. Es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días en el centro de la tierra. Y ahí empieza su angustia, no adentro de la tumba, sino desde aquí. Notamos, un día, 2 días, 3 días. Notamos, una noche, 2 noches, y nótese que ya para la noche, para iniciar el 16, que ya dice, era muy de mañana, cuando él ya había resucitado, o sea, todavía no se cumplía. O sea, él no vino a resucitar acá cuando empezaba el día, es decir, a las 6 de la mañana, sino que dice que fue muy de mañana y todavía estaba oscuro. Ahora, nótense que a las 6 en esta temporada, pues todavía está muy oscuro y él ya no estaba en la tumba. Él no necesariamente tuvo que completar estas otras 12 horas. Él desde aquí, él ya podía. Y resucitar al tercer día. 1, 2, 3. No resucitar a las 3 noches. Ya aquí ya se completaba, o aún así, aún a las 6 de la mañana que empezara el día del día 16 del día primero, él ya podía haber resucitado. Y después dice, y ser muerto, y ser sacrificado, y ser maltratado. No exclusivamente. Ahora vamos a ver, digamos, el esquema del jueves viernes, ¿no? Es decirlo así. El 14, el 15 y el 16. El 14 tenemos un día, supuestamente viernes, sábado, domingo. Tenemos
la noche del 15, el día del 15, noche del 16, nótese que él resucita muy temprano. O sea, si, bueno, pues si contamos 3 días. 1, 2, 3. O sea, como lo presenta el catolicismo, por decirlo de esta manera. El 14 el sacrificado. Tenemos en el día, antes de que empiece el día 15 en la tarde, tenemos la noche, tenemos un día, y sí se cumplirían los 3 días, pero hasta la tarde del 16. Pero nótese que él ya había resucitado en la mañana, el primer día de la semana. Y si quisiéramos contar 3 noches, tampoco, digamos, con que se cumplan las 3 noches, aunque no se cumplan los 3 días, o con que o viceversa. Pero en este caso aquí, ni se alcanzan los 3 días, ni se alcanza, porque esta ya no existe aquí, porque aquí él ya había supuestamente en su conteo, ya había resucitado. Solamente encontramos 2 días, 2 noches. Esto vendría a ser incorrecto. Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Porque de otra manera, si también lo vemos de otra manera, mira, él fue sacrificado el día 14, un día, 2 días, 3 días, también resucitaría hasta el día 16, pero igual que acá, ya terminando el día 16, y entonces, es decir, pegado con el día 17, y ya no estaríamos en Bikurim, y ya Mashiach no sería primicias. ¿Sí comprende entonces esto? Ya buscando, porque nosotros tenemos como esta ideología, de aquí contando para acá, pero si contamos de aquí para acá, no nos caben 3 días, 3 noches. Y si encontramos que él llega al centro de la tierra y que empieza su padecimiento desde aquí, nótese que desde aquí llegó, en la noche dice que empezó a angustiarse, de aquí. Desde aquí agarró, dijo, ¿dónde quieres que celebremos Pesaj? Automáticamente inicia su angustia. Nótese que cuando va a Getsemaní, dice que lloraba. ¿Han leído esa parte? ¿Cómo? Como gotas de sangre. Ya estaba su angustia desde aquí, desde que llegó al centro de la tierra, a Jerusalén, lo que leímos Yehezkel 5:5, automáticamente aquí. Entonces, para que ya vimos si hay Shana Muberes, si hay año bisiesto, si entendemos que empezamos el conteo exactamente el día 16, ya comprendimos que verdaderamente se inicia el 16 con todo y que encontramos en el hebreo. Contarás desde el Shabbat, pero estamos hablando que no siempre que se refiere a Shabbat está hablando de Shabbat semanal. Entonces, sí tenemos la cuenta correcta, sí hicimos esto, sí es Mashiach, primicias, contando desde el día 13 que llegó en la mañana, maldición de la higuera, prepesa, sacrificio de Mashiach, cordero pascual o pesa, primera noche que estuvo en la tumba, el otro día, y aquí en esta mañana del 16, al terminar la noche, él ya no estaba ahí, completando 1, 2, al tercer día, y tenga que llegar al corazón de la tierra y padecer mucho y ser azotado, insultado, esto, que no solamente dice que la muerte concluía, sino tenía que pasar todo esto, todo un martirio, y al tercer día resulta, ya aquí cumplió el tercer día, automáticamente aquí ya, aunque no se cumple la noche. De esta manera podemos comprender lo que es la señal de Jonás, lo que les hablaba hace un momento, como lo que es el remés o ramés. Teniendo este dato, posteriormente dudas, y eso lo vamos a aclarar, como tantas cosas que han quedado como inconclusas, pero con este panorama podemos comprender, espero que me haya dado a entender, podemos comprender que vamos en el conteo exacto, está coherente lo que estamos haciendo, vamos en buen rumbo, vamos a seguir perfeccionando esto, como haciendo bosquejo y todo esto, buscando pistas. De esta manera que esto nos ayude a tener más crecimiento y conocimiento, y entre tanto que el Eterno haga prosperar estas palabras en sus corazones y lleve fruto para vida. Beshem Yahshua HaMashiach. Amén.